Muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla y de Bonilla Artigas Editores, les damos la bienvenida a esta presentación de Asaltos al Escenario, Humor, Género e Historia en el Teatro de Sabina Berman, de Priscila Meléndez. Para la presentación de hoy vamos a contar con la presencia de la autora, Priscila Meléndez, de Jacqueline Bixler y de Sandra Lorenzano. La dinámica del evento va a comenzar con unas palabras iniciales de Priscila Meléndez. A continuación tendría la intervención de Jacqueline Bixler y de Sandra Lorenzano, y al final tendría un espacio para preguntas o comentarios del público. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Es un placer estar aquí. Esto es muy emocionante estar aquí in situ en la Ciudad de México, teniendo la oportunidad de presentar este libro que está dedicado a toda la obra de Sabina Berman. Y tener a Sabina en el público es aún más emocionante y realmente importante en este periplo que he pasado escribiendo este libro. Quería compartir algunos, primero también agradecimientos y algo un poco anecdótico de cómo va surgiendo este libro y en qué momento de la luz, por decirlo así. En 1992, por favor no hagan matemáticas, llegué al Teatro Rodolfo Sigli en Coyoacán para ver la pieza El suplicio del placer de Sabina Berman. Y tengo que decir con mucha pena que dejé el programa que traje de Estados Unidos del programa de esa pieza de 1990. Así que lo conservo con mucha emoción. Si alguien me hubiera dicho en aquel momento que mi vida de investigadora académica iba a estar estrechamente conectada con esta pieza y con su dramaturga, y que 31 años después estaría aquí hoy con ustedes presentando este libro sobre el teatro de esta prolífera y exitosa dramaturga, no lo hubiera creído, aunque suene a cliché. Además, aquella noche hice algo inusitado. En medio de la representación, saqué una libreta y empecé a tomar notas y a pensar en los ángulos que examinaría si escribiera un ensayo analítico sobre la obra. Ahora consigo esas notas como la semilla del libro Asaltos al Escenario. El término agradecimiento cobra hoy un lugar protagónico, pues se desparrama y procura arropar a todos los aquí presentes que han sacado de su tiempo para compartir de este momento celebratorio, y también aquellos que allende los mares han viajado conmigo por este largo y emocionante periplo. Mi familia, mis amigos en Puerto Rico, mis colegas académicos, las voces críticas con quienes dialogo y de quienes se nutre mi análisis. Y sobre todo, mi gratitud y deuda a la dramaturga mexicana Sabina Berman por crear piezas teatrales cuyo valor estético, intelectual y dramático me han seducido hasta el cansancio. O por decirlo de otra manera, me han quitado el sueño. Quizás a partir de hoy, en que comparto con ustedes este proyecto, tal vez que es un proyecto entrañable, podré dormir mejor. Mi agradecimiento a la editorial Bonilla y Artigas y a su director Juan Bonilla, quienes acogieron mi proyecto con beneplácito y produjeron esta edición que me ha permitido ocultar lo que considero aspectos claves de la dramaturgia de Sabina. Y claro, cualquier defecto son del autor. Hoy en especial quiero agradecer a mis dos colegas que con tanto cariño han aceptado esta invitación a hablar brevemente de mí. Como soy muy anecdótica, también voy a seguir por esa línea. Mi agradecimiento más que sincero, a la profesora Jackie Bixler de la Universidad de Virginia Tech, quien es una distinguida especialista del teatro mexicano y autora de uno de los libros más importantes sobre el teatro de Emilio Carballo, y a quien me une 41 años de amistad. Debo confesar que en los momentos en que no lograba yo misma ver el fin de este proyecto, Jackie me dio un fuerte y a la vez cariñoso empujón que me ha permitido llegar hoy hasta esta librería en la Ciudad de México. Con la poeta
profesora de literatura latinoamericana y luchadora de los derechos de la mujer, Sandra Lorenzano. También me unen lazos docentes. Pues durante, ¿cuántos años? 5, 6, hemos sido colegas en el prestigioso programa graduado de Millbury College. Sandra impartiendo cursos sobre escritura creativa y talleres sobre poesía, y yo dando cursos sobre el teatro latinoamericano del exilio. Pero más allá de estas formalidades académicas, nos unen maravillosas vivencias que van de lo sublime, escuchar su poesía y compartir mesas redondas con Sandra, a lo trivial, escuchar un toque de puerta en mi apartamento en Middlebury y oír la singular voz de Sandra preguntar con picardía si por casualidad teníamos una bolsita de café puertorriqueño que le regaláramos, pues de no ser así no podría sobrevivir el resto del verano. El texto lo dedico completo a la obra de Sabina. No voy a hablar de eso, aquí está como testigo, pero por supuesto esa amplitud temática, teórica y filosófica del teatro de Sabina, y filosófico y teórico siempre entre paréntesis, porque los dramaturgos quieren otra cosa, siempre me han dejado admirada, sobre todo la capacidad que tiene su teatro de diálogos maravillosos. Y ahí es donde está la semilla, ese aspecto dialógico de esas conversaciones entre los personajes y que yo trato de estudiar lo más posible. Esta trayectoria mía empieza con un libro sobre el teatro latinoamericano que se publica en 1990. Ahí estaba examinando aspectos sobre algunas obras sobre la farsa, metateatralidad, estudio un texto de Carballido, y ese elemento farsesco me hace escribir un segundo libro que está dedicado todo a la farsa latinoamericana. Ahí incluyo un capítulo del suplicio del placer, y eso entonces se vuelve también la semilla para este texto dedicado todo a su obra. Así que ha sido, ¿verdad? Como he dicho, un viaje que se ha ido ampliando, pero para mí es emocionante haber ido de lo macro, ¿verdad? Muchas obras de distintos países latinoamericanos, hasta encontrar ese corpus de textos, de dramas, de piezas teatrales que me han hecho sentarme durante, yo creo que décadas, a trabajar con esta obra tan productiva y tan emocionante. Le voy a dejar la palabra a mis colegas y gracias por estar aquí, se los agradezco muchísimo. Significa mucho a la editorial otra vez. Gracias por nuestras constantes conversaciones y la oportunidad de conocerlo personalmente. Gracias. Bueno, hola. Me da mucho gusto estar aquí para darle la bienvenida oficial a este largamente esperado libro. Ella es más fina que yo. Yo no le daba un empujón, como dice, yo le decía muy probablemente, oye, Priscila, ¿y ese pinche libro? Eso es lo que decía, y pensé luego, sí. Priscila y yo, como ya he dicho, nos conocimos en 1982 y desde entonces nos hemos hecho no solo buenas amigas, sino también compañeras en las travesías intelectuales. A través de esas 4 décadas nos hemos seguido la una a la otra en las pesquisas, lo que, modestia aparte, indica que también compartimos el buen gusto. Primero nos metimos en las ondas dramáticas del metateatro y en la farsa, y luego nos dedicamos al estudio de dramaturgos como Vargas Llosa, Pavlovsky, Rodner, Musigli, Carballido y Leñero. Pero fue con Sabina Bergman que dimos finalmente en los años 90 con nuestra musa. Y desde entonces Sabina no nos ha dejado de fascinar, intrigar y mistificar. Como dice Priscila en este libro, sus obras seducen por su aparente asequibilidad y su enmascarada complejidad. Pero Priscila es más valiente que yo. En 2004 publiqué con Escenología una colección de ensayos titulada Sediciosas Seducciones
Sexo, poder y palabras en el teatro de Sabina Berman. Es fácil, ¿no? Yo jamás habría propuesto escribir yo sola todo un libro sobre un cuerpo dramático tan amplio, tan complicado y tan abierto a las interpretaciones. Esto es precisamente lo que ha logrado Priscila en Asaltos al Escenario, en el que sigue la trayectoria creativa de nuestra musa desde 1978 y el suplicio del placer hasta 2012 y el marco negocio con Dios. Priscila se ha dado a la tarea hercúlea de, y cito, trazar las preocupaciones centrales de sus mundos dramáticos en donde la representación de lo humorístico coexiste y a la vez choca con lo sublime y serio, revelando simultáneamente el placer y el dolor que permean tanto la realidad histórico-social de un individuo, de un país o de una región, como la realidad de la propia ficción. Y dice, wow, qué frase. Y esa la corté un poco, ¿eh? El título de ese libro no podría ser más apto. La primera obra de Sabina que yo vi, Crisis, en el año 1996, fue de verdad un asalto. Los tiros y otras detonaciones de la obra dejaron atónitos al público y en algunos casos los llevaron a abandonar la sala. Yo me quedé fascinada y con ganas de volver a la casa y ponerme a escribir sobre la obra, que es exactamente lo que hice. Como ilustra Priscila, el asalto de Sabina normalmente no tiene que ver con balas y bombas, sino con su ataque constante al poder político, a las instituciones, a las grandes narrativas de la historia mexicana, a la moralidad, a los dogmas y a lo que llamamos el bla, bla, bla de los pobres críticos que pretendemos explicar su teatro. Pero no estoy aquí para hablar del teatro de Sabina, sino de la extraordinaria capacidad que tiene Priscila para llegar a los más hondos de sus textos, los que aquí incluyen 7 piezas dramáticas y un guión cinematográfico. Lo que hace Priscila es analizarlos a fondo, estableciendo ecos y nexos entre ellos, identificando todos los jueguitos intelectuales, estéticos y teóricos de Sabina, y siempre reconociendo todo lo que se ha dicho y escrito sobre sus obras. Por lo tanto, yo diría que quien hace el asalto no es Sabina, sino Priscila, quien acomete con su pluma y su cráneo privilegiado contra los textos engañosamente sencillos de Sabina para llegar a los subsuelos en donde se encuentran los concubinatos del placer y el suplicio, lo risible y lo sublime, el bien y el mal. El sistema crítico de Priscila proviene de lo que una vez se llamara close reading, pero ella no solo lee los textos desde cerca, los lee patas abajo, patas arriba, al revés y con una lupa de vivisectora. Escudriña, purga y remueve hasta que no queda ningún rincón oscuro. Debo confesar que el resultado de este escrutinio prisciliano es que ella siempre encuentra cosas que a mí se me han escapado por completo. Sabina ha comentado en varias ocasiones que le divierte leer lo que los críticos y estudiosos escribimos sobre sus obras. A veces dice de manera positiva o pensativa y medio positiva. Mientras que otras veces pregunta algo como, ¿y este señor de dónde habrá sacado eso? Y digo, señor, no, claro. Pero a pesar de ese riesgo que corremos de que se ría de lo que digamos de su teatro, seguimos leyéndolo, viéndolo y haciendo la lucha por desentrañarlo. Yo no he venido para describir el libro de Priscila ni para hablar del teatro de Sabina. Tiene plan de amiga y de partidaria en esta larga cruzada intelectual. Me imagino que seguiremos las dos indagando las obras ya existentes de Sabina, mientras esperemos que caiga una obra nueva. Por ahora le felicito a mi alma gemela puertorriqueña y compañera en los viajes intelectuales de este libro tan comprensivo y brillante.
Gracias, Jackie. Solo tengo que añadir que realmente Jackie ha sido también mentora. Los textos que ella, el primer epígrafe es de Jackie, como no hay último epígrafe, también sería de Jackie, pero ha sido también, escribió sobre Leñero, me incitó también a escribir sobre Leñero, escribió sobre Carballido, allí fui yo caminando detrás a escribir sobre Carballido, es decir, ha sido realmente alguien que ha abierto muchas puertas. Ahora mismo colaboró conmigo en una edición muy bonita de la revista Review. Ella publica un ensayo sobre Conchi León y ahí tenemos un corpus de obras latinoamericanas que se ha traducido al inglés por primera vez. Así es que hemos estado colaborando y he aprendido mucho sobre lo que ella está haciendo porque está al día en todo. Gracias, Jackie. Muchas gracias, Priscila. Hola, buenos días a todas, a todos. Qué emoción, ¿no? Estar acá. Y con lo que vas diciendo, voy a intentar ordenar lo primero que voy a decir, lo otro lo tengo escrito, así que quédense tranquilos. Pero primero que me emociona mucho estar aquí hoy con ustedes por varias razones. Primero porque una de las primeras conversaciones que tuvimos Priscila y yo en el año 2015, empecé a ir a Ramón, tuvo que ver con Sabina y el teatro de Sabina. Imagínense, por supuesto era con un café maravilloso puertorriqueño de por medio, eso es verdad, porque imagínense que en Middlebury lo que hacemos es convivir mañana, mediodía, tarde y noche durante 6 semanas, todas las personas que estamos ahí. Entonces realmente terminamos conociéndonos muchísimo. No solo en pijama, sino también muchas pláticas, mucha conversación, mucha intimidad amistosa, y realmente es una experiencia muy enriquecedora porque tenemos colegas interesantes, inteligentes, creativos. Y bueno, y entre ellos, por supuesto, están Priscila y Aníbal, que no solo son inteligentes, creativos, sino que son de los colegas más generosos que tenemos en Middlebury. Su casa, su suite, su departamentito, es el lugar donde nos reunimos normalmente a charlar, a comer algo un poquito más rico cuando nos hartamos de la comida que nos da el college, a cantar. Siempre está en ese momento, pasa por ahí Andrés, su hijo, que además fue mi estudiante y es un chico, además de encantador, que no se podía esperar otra cosa de estos padres, talentosísimo, que toca la guitarra, además de escribir y estar haciendo un doctorado en literatura, toca la guitarra y compone canciones. Y la verdad, como me sucede no con todo el mundo, con algunos de los colegas de Middlebury, también Aníbal y Priscila y Andrés son mi familia. Entonces, muchas gracias por ser esa familia que no se limita a los veranos, porque después nos vamos encontrando, charlamos, compartimos lecturas, etc. Ese es un primer motivo para estar muy feliz hoy acá. Segundo motivo, este libro, también vengo escuchando hablar de él desde 2015 hasta ahora, y en algún momento fue, ¿y quién lo podría publicar? Hasta que el año pasado me dijo Bonilla Artigas Editores, y yo dije, sí, porque ahí está Juan Bonilla, y además, pues es parte de nuestra vida, ¿no? Tanto la familia como la librería, como la editorial, es parte de la vida de aquellos que fuimos al Colegio Madrid, que tuvimos contacto con el exilio, que ahora por azares del destino vamos mucho a Morelia, y siempre hay alguien que tiene que ver con Bonilla Artigas. Entonces, pues muchas gracias y felicidades también por la decisión de publicar este libro tan importante. Tercer motivo de felicidad es que esté aquí Sabina, que nos encontramos de casualidad o no, porque el azar no existe y menos en circunstancias como esas, en la marcha del 8 de marzo en pleno Reforma y Avenida Juárez, en realidad Reforma y Bucareli,
frente a toda la prensa nacional y encontrarse con un espíritu crítico como el de Sabina ahí, bueno, es muy significativo. Pero además porque somos amigas de hace muchos años, a veces convivimos con mayor cotidianidad, a veces menos, pero el cariño y la admiración por el trabajo de mi parte está siempre presente. Todas las obras prácticamente que trabajas acá y que se han montado en los últimos 20, 30 años, las he visto, claro, las he disfrutado o las he sufrido. Sufrí mucho con varias, como Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud. Yo creo que pocas veces había sufrido tanto con una obra de teatro y con una obra de Sabina, con Backyard, El Traspatio, la película, en fin, pero siempre es deslumbrante, ¿no? Ver o leer lo que hace Sabina, y ahora voy a hablar un poquito de eso. Y la cuarta razón es porque siempre es motivo de celebración que una amiga querida publique un libro y que estemos rodeados de otros amigos queridos para celebrarlo. Finalmente, una presentación del libro es eso, es una fiesta, es un motivo de festejo, de encuentro, y qué puede dar mayor felicidad, además en esta época post-pandémica, que poder darnos abrazos, contagiarnos. Seguramente fue uno de los tantos abrazos que te dieron, no fui yo, que ya salí, pero ya al final estamos tan vacunados que un contajito más, uno menos, podemos celebrar felices que nos podemos juntar. Y voy a leer unas paginitas y después vamos a hacer nuestro propio performance, ¿no? Una cosa así, ya les voy a contar. Ya pasando seriamente al texto, bueno, no tan seriamente, pero quizás lo primero que me gustaría decir es que Asaltos al Escenario es un libro que nace de la pasión de Priscila por la palabra literaria, por el teatro, por América Latina. Imagínense que yo la conozco y me dice, yo trabajo teatro y exilio. Y le digo, yo soy el exilio. Bueno, y ahí seguimos, ¿eh? Porque mucho de su trabajo sobre teatro y exilio tiene que ver con el Cono Sur. De la pasión de Priscila, entonces, por la palabra literaria, por el teatro, por América Latina, de la pasión por la literatura, en el sentido más amplio del término, cruce de géneros, oralidad y escritura, performance y teoría. La frase "nada de lo humano me es ajeno" podría convertirse para Priscila en "nada de lo literario me es ajeno". Y por supuesto pienso también en dos grandes ramas, la crítica y la tanto, o más hermosa a veces, que todo lo demás, la docencia. Priscila es una maestra que pone alma, vida y corazón en cada una de sus clases, así como la escucharon ahora en el comienzo de la mesa. Verla en acción es un espectáculo en el sentido real del término. Su performance es absoluta cuando está frente a un grupo. Sube y baja la voz. Mueve las manos. Camina. Brinca. Me ha tocado verla presentar sus temas ante auditorios de cerca de 100 de personas y ante grupos pequeñísimos, y siempre hay un denominador común. Vuelvo a la palabrita con la que inicié, la pasión. Una pasión que suma de sensibilidad, de inteligencia y de compromiso. Y como ella misma lo señala con respecto a Sabina Berman, y en esto coinciden las dos, también de sentido del humor y fina ironía. Todo esto forma un marco humano ideal para aproximarse a una de las intelectuales más interesantes del México contemporáneo. Y ojo, digo intelectuales y no escritoras o creadoras, porque la presencia de Sabina en el panorama social, cultural y mediático actual trasciende mucho la mera, si se puede decir así, creación literaria o teatral. Su palabra pública, jamás conformista o condescendiente, unida a su trabajo creativo, la vuelve en una intelectual en el sentido más amplio del término. Como lo proponía Gramsci, una amalgama de inteligencia y espíritu en la creación de historia y cultura. Es así que la presencia de Berman en el espacio público, llámese teatro, cine, libros, o como sucede cada vez más, medios de comunicación, y especialmente prensa escrita, televisión y por supuesto redes sociales,
marca una posición que convoca a la reflexión y al pensamiento crítico. En ellas se mueve con total libertad desde siempre. Con esa libertad apoyó la candidatura de Vicente Fox de modo de favorecer la alternancia política en el poder, algo que el PRI no había permitido durante más de 70 años al frente del país, u hoy comulgar con muchas de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. En ambos casos ha sido aliada, pero una aliada brutalmente crítica del habitante en turno del Palacio Nacional. Con esa libertad aborda cada uno de sus proyectos. Se trata de la investigación sobre la historia de México, sobre Freud o sobre la pesca de los atunes y el autismo. Con esa misma libertad vive abiertamente su vida amorosa, desafía convencionalismos y estereotipos o discute la situación de los feminismos en el mundo. Estos ejemplos, que no son los únicos, claro, conjuntan aquellos elementos que con especial agudeza y conocimiento señala Priscila en sus análisis de la obra de Sabina. Crítica a los arquetipos de la historia nacional, de los roles de género impuestos, de la percepción de las problemáticas principales de México, su reflexión además sobre desigualdades, violencias, discriminación, entre otros. Destacaré algunos elementos del análisis que realiza Priscila y luego le haré a Priscila, pero no se crea Sabina que se queda libre de esto, un par de preguntas que me encantaría que pudieran respondernos. Permítanme partir de una imagen que poco tiene de concepto teórico y mucho de labor femenina, la trenza. Considero que nuestra crítica, el presente, hace un ejercicio de trenzado y destrenzado. Me explico. Trenza para abordar en la obra teatral de Berman 3 elementos personales y pónganlos ustedes en el orden que prefieran. Su agudeza crítica, su placer por el texto, gracias Roland Barthes, y su profundo conocimiento de las obras elegidas. Ese primer trenzado le permite llegar a la acción más importante, el destrenzado, es decir, la identificación, separación y desmenuzamiento de los elementos principales que encuentran las obras de teatro, más un guión de cine, en este caso, de Sabina. Menciono algunos de ellos expuestos desde el primer párrafo del prefacio, porque son estos elementos los que la maravillaron en ese lejano que dijiste, 92. 92, éramos unas bebés. No sé, te dejaron entrar a la obra de Sabina. Sabina misma era una bebé, tenía el teatro infantil. Los que la maravillaron desde aquel lejano año entonces, que ya no mencionaré. La sagacidad en la construcción de personajes, en el juego de tiempo y espacios, su punzante ironía, su capacidad de entrelazar pasado histórico y presente político, su familiaridad con el aquí y el ahora. A través del análisis de 8 piezas, ya dijimos 7 son teatro y 1 es un guión cinematográfico, se interpela aquí la obra de Sabina Berman, alternando las 3 vertientes que aparecen ya mencionadas en el título del libro. La faceta histórica, que teatraliza las luchas de poder político que se dan en un plano referencial, la dimensión que explora asuntos de género y que emblematiza las luchas de poder social y sexual, y la vena humorística que se centra en caricaturizar dichos conflictos. Y a partir de eso, yo empiezo con mi labor detectivesca. Sí se está grabando todo, ¿verdad? Porque después eso sí lo vamos a usar para hablar del libro de Priscila, más Sabina, más todo lo que ustedes están diciendo. Hay que capitalizar el conocimiento que aquí van a vertir. Tú dijiste ya, porque mi primera pregunta es en qué momento surgió tu pasión por el teatro de Sabina, y ya lo mencionaste, pero sí te quería preguntar, entonces, una vez dicho eso, ¿cuáles pensarías que son las características de la obra de Sabina como dramaturga que la hacen diferente a su obra narrativa, a su obra periodística,
a su obra poética. ¿Cuál sería la característica particular de la dramaturgia? Gracias, Sandra, por tu presentación tan cariñosa, tan sentida. Tuve la oportunidad, cuando empecé a escribir, ya tenía los capítulos, pero vuelvo a la introducción a formarla y entonces empiezo a leer más sobre la narrativa y la poesía de Sabina. Así que esa oportunidad la tuve, me parecía que era indispensable, no solamente decir, bueno, esto fue lo que escribió y claro, no es toda la producción teatral de ella, pero sabiendo que tenía estas otras producciones literarias, esa voz de la narradora, la Bove, la voz de la poesía de Sabina. Claro, tuve el gran privilegio de encontrar todas estas ediciones de poesía de Sabina en la biblioteca de Yale, que es muy interesante que estén allí accesibles. Pero fíjate entonces, claro, mi foco seguía siendo el teatro. Leyendo su poesía y su narrativa, que son discursos muy diferentes, pero todavía veo en algunas instancias estos elementos de diálogo, ¿verdad? Implícito, no un diálogo explícito, sino de esa búsqueda de comunicación interior o con otras, ¿verdad? Con otras voces, tanto poéticas como narrativas. A mí personalmente siempre he visto la obra de Sabina como algo que es, Jackie se muere de la risa y me ha dicho 1000 veces que no use la palabra, pero yo la voy a usar hoy. No, desmantelar. Desmantelar. Sí. Y siempre pienso que son, por eso esas trenzas de que hablas no solamente con mi propia escritura, sino con lo que está haciendo la producción creativa de Sabina, es trenzando y destrenzando. Y claro, ahí nos pilla en momentos muy difíciles, en donde vemos el objeto estético, pero a la vez lo vemos desmembrándose, por decirlo de alguna forma, desentrañándose. Y ese tira y afloja es lo que a mí siempre me ha seducido. Sentir que hay un objeto aquí que yo como crítica me acerco a él, pero constantemente se me escapa, constantemente se aleja en un buen sentido de la palabra y me obliga a mí a seguir ese viaje de tratar de buscarle las 5 patas al gato. Porque es parte de mi estilo, me gusta mucho esas pesquisas y tratar de meterme en esa mente no del escritor per se, sino de su obra, de qué es lo que yo estoy leyendo en ese momento. Y claro, siempre teniendo en mente que el teatro no es texto, ¿verdad? Y eso es un problema. Algunas veces mi entrenamiento es un entrenamiento literario. Y eso suena muy bien, pero esto es otra cosa. El teatro es otra cosa. Y claro, yo, ¿verdad? Por lo menos con cierta conciencia, tenía que luchar con mis propios instintos de analizar. Y claro, Jackie también me dice, esas notas al calce tuyas son muy largas. Y lo que pasa es que tengo el entrenamiento ¿verdad? De la erudición, por decirlo de alguna forma, de documentar todo lo que alguien dijo o no dijo, o estuvo por decir. Así que eso un poco el camino que voy siguiendo. Pero esa frase que también mencionó Jackie de qué es lo que parece una cosa y resulta ser otra. Y entonces ese desdoblamiento, nada de dos, todos los posibles niveles ahí están. Y entonces nos toca ver, y en Puerto Rico decimos bregar, ¿verdad? Con estos caminos, estas vertientes, que otra vez tenemos que volver a entrelazar. A mí personalmente me retó en todos los niveles. Yo no pensé ¿por qué yo tenía que leer libros sobre Trotsky? Y todos los libros, la biografía de Trotsky. ¿Con qué le hizo Stalin? ¿A dónde estuvo en el exilio? Pues sí, si me sentaba a escribir una obra sobre el asesinato de Trotsky, me tuve que meter en el mundo de Trotsky a todos los niveles.
Padura Fuentes escribió una novela muy hermosa también sobre el hombre que amaba a los perros, que es un mamotreto así, preciosa. Allá fui todo lo que se... ¿verdad? Estoy un poco parodiando mi propia proceso, pero ese es el tipo de experiencia que tuve cuando escribí lo de la familia Carvajal, que es En el nombre de Dios. Otra pesquisa maravillosa que la beneficiada fui yo de leer esos textos del siglo XVI, de qué pasa en ese momento de ¿verdad? La quema, la Inquisición, y esto todo habría más y más y más mundos. Y los juegos de Sabina, en términos de conceptos religiosos, de épocas, de pausas dentro de la propia obra que te llevaban por estos caminos y tenías que volver a tu camino. Era para mí fascinante. Y en ese sentido, por eso estoy aquí presentando esto, porque no he perdido ni un segundo las ganas de seguir explorando, meditando sobre estos textos. Ni hablo de Molière, porque la pieza Molière, porque es una cosa fascinante y para mí, y esto es un señalamiento un poco atrevido, es autobiográfica en un sentido muy hermoso y muy de disputas. De momento me encuentro que estaba pensando en el cuento de Borges, En busca de Averroes, y de toda esa definición de tragedia y comedia. Pues son cosas que yo no sé, algunas bajaban del cielo, otras de la lectura, algunas veces Aníbal me daba unas pistas, ¿verdad? Porque él hace su trabajo también académico. Fascinante. No dejaron de fascinarme todas estas búsquedas. Y finalmente, en el narco negocia con Dios. Yo no sé si es un análisis descabellado, pero yo sentí que aquello todo cuajaba perfectamente en términos teológicos, filosóficos en términos del bien y el mal, y todo lo que simboliza, y estos se van a morir de la risa. Un hombre agarra la Biblia, se la tira a la esposa, la mujer se cae por la ventana y se muere. Es genial toda esa imagen que va a ser recurrente. Que hay una mujer, le zumba la Biblia y claro, se cae y se muere. Es decir, estos son ejemplos nada más para compartir de cómo voy yo enriqueciéndome y cómo mi escritura exige, la escritura de Sabina me exige seguir múltiples caminos, como lo sigue ella en sus propios textos. Gracias. Priscila, fíjate que justo les cuento a todos, pero ayer una colega decía que estaba dando en clase la novela, el libro de memorias autobiográfico, El estado de memoria de Tununa Mercado. Y Tununa, que relata un poco el exilio argentino en México, dice que todos los fines de semana iban a la casa de Trotsky, porque era un lugar donde se sentían y llevaban además a todos los amigos. En mi familia hacían lo mismo, entonces era un lugar donde el exiliado se sentía como en casa. Y los estudiantes de la carrera de letras de la Facultad de Filosofía y Letras preguntaron, ¿y quién es Trotsky? Así que yo pensé que es momento de volver a montar la obra. Fíjate que pasa una cosa interesante con eso que estás diciendo, Prisi, porque en todos estos niveles de la obra de Sabina, lo cierto es que siempre decimos, lees una novela, ¿no? Sabina publica una novela y dices, es que ya escriba la que sigue, ¿no? Poesía hace mucho que no leo libros nuevos, quizás ya no hay, no sé, pero uno siempre dice, ojalá Sabina escriba un nuevo libro de poemas, ojalá escriba una nueva obra de teatro, ojalá haga una nueva película, ojalá tenga otro programa de televisión. Siempre estamos queriendo que haga más, porque cada cosa que vamos viendo es deslumbrante y nos ayuda a pensar. Eso es algo que a mí me importa mucho. Nos ayuda a pensar nuestra realidad en México, pero también una realidad mucho más amplia. Y aquí se suma un nivel más, que tú
lo mencionaste al principio, pero claro, ahora dijiste yo me dedico al texto. Y es que Sabina es también una directora de teatro. Y es directora de la mayor parte de sus obras. Y de otras obras. Pocas obras he visto yo con una puesta en escena más deslumbrante que Extras. No había un instante en que los hermanos Bichir en ese escenario estuvieran quietos. Y cada movimiento se sabía que estaba perfectamente pautado. No sé si la viste, alcanzaste a verla tú. Es excepcional, excepcional el montaje. La obra es buena, qué sé yo, pero la puesta en escena era gloriosa. Entonces esa va a ser después una pregunta para Sabina. ¿Cuánto se transforman estos textos cuando es ella quien dirige la obra? Porque ahí, claro, hay un nivel más que para trabajar teatro siempre es dificilísimo, ¿no? Claro, claro. Y por eso subrayar la palabra asaltos del título. Sí. Yo lo que quería era inyectarla de movimiento. El teatro es movimiento, es acción, es un verbo, ¿no? Todo este movimiento tan necesario. Y claro, yo sentía que había un juego, un chiste de asaltar, de tomar, de posesionarse. Aquí vengo y aquí me quedo, ¿no? Ese sentido de que es lo que me produce el teatro de Sabina. Y claro, es que lo que decía Sandra, esta tensión, esta frontera, este intersticio entre lo que es súper serio, por eso yo digo lo sublime, ¿verdad? Y entonces lo que es, ¿cómo, paréntesis, cómo hacernos reír o mostrar cierto humor, por decirlo así, cuando matan a Trotsky? Es decir, en una obra en donde matan a Trotsky. A mí me parece eso tan difícil como todo. O incluso hay una escena en El nombre de Dios que me tengo que sonreír. Es sobre la Inquisición y el horror de la muerte. Y yo me digo, ¿cómo lo? Siempre sentía yo esa complejidad de cómo ella crea esa tensión que es muy dialógica, es muy de acción, de movimiento, de reflexión. No nos deja tranquilos en cuanto a, claro, yo no creo que la gente vaya al teatro a ver a Sabinito, que la libreta a escribir notas, ¿verdad? Eso son la gente deformada. Pero de todas formas es tienen un poder estas obras que son muy, muy intensas. La mismo guión de Backyard. Yo me centré en el guión, mencioné la película, pero mi deformación otra vez me hizo meterme con el guión y aquello funcionaba a todos los niveles. Y yo vuelvo a insistir, esas voces de estos personajes siempre funcionan, fluyen, se oyen, se sienten. Increíble. Así que, bueno, ya saben que estoy un poco apasionada. Por eso empecé yo diciendo la pasión de la marca. Este libro está dividido en dos partes. Sí, claro. La parte 1, que se llama Humor, caricatura y sexo en el gran teatro del mundo, del suplicio colonial al placer postrevolucionario. Parte 2, las crisis históricas mexicanas y la cultura de la muerte, de la Inquisición al narcotráfico. Y a mí me gustaría que contaras un poco el proceso que te llevó a ordenar de esta manera, porque podría haber sido de otra, pero tú elegiste esta manera para analizar las obras elegidas, no en términos cronológicos, ni en términos de transformación estética, que la hay y mucho a lo largo de los años, y se digo, son años de producción, sino con estas dos, en estos dos grupos. ¿Cómo fue eso, Priscila? Bueno, primero hay que cubrirse las espaldas diciendo, ¿verdad?, que estos son estructuras artificiales, que realmente no funcionan en el sentido más estricto de la palabra. Y yo lo tengo que decir, porque no puedo decir, estas solo hacen esto y este otro grupo hace esto otro, sino que evidentemente ahí se cruzan, hay un relajo de movimiento en términos temáticos. No obstante, yo sentía que quería colocar el énfasis en unos aspectos dentro de este grupo de obras, ¿verdad? Aquí hay una discreción mía en cuanto a qué es lo que yo quiero subrayar o qué es lo que yo quiero darle realce. Así que yo
¿verdad? Tenía un cierto control y deseo y interés en ciertos aspectos. En ese sentido, yo pensé que la cuestión del humor tenía que ser la primera palabra. Claro, caricatura ya entonces está mostrando ese rostro juguetón, medio deformado también, ¿verdad? Muchas veces, no sé, cuando uno se ríe, puede ser un gesto bonito, pero también se puede convertir en una mueca. Y esta franja un poco complicada me interesaba mucho. Y la sexualidad, que ha sido un tema constante en su teatro. En el primer capítulo, incluso cuando hablo de Águila Oso, que es la primera, y claro, no usé el orden cronológico, eso era un poco mortificante porque la tendencia no es para esto va primero, esto va después y esto va de más largo, pero no quería meterme, un poco quizás mi propia falla como crítica, no quería hacer esto de cómo va cambiando el teatro de ella, estaba tratando de quedarme fuera de ese marco en específico, legítimo, puede ser muy legítimo, pero no era mi onda, no quería yo meterme así. Pero entonces, aquí el humor iba a desempeñar un papel importantísimo. Y toda la primera parte de Águila o Sol la dedico a las teorías del humor de Critch. Así es que no podía lanzarme a hablar del humor sin decir, bueno, está en el título, diga algo en concreto o por lo menos que sea relevante. Así es que en ese sentido hice una digresión que no lo es para entrar a Águila o Sol, que es un texto maravilloso. Y fue el primer texto del cual escribí. En el 97 salió en una antología de Doster. Así es que esa obra tan complicada también, que tiene tantos niveles, desde corridos hasta jerigonza, la historia mexicana, la intrahistoria, de los vencidos, la visión de los vencidos, etc. Así que todo eso, en esa categoría, claro, fíjate que empiezo con digo, el gran teatro del mundo. Eso me sentí que ahí me metía yo o me seducía el teatro de Sabina, de ver toda esta totalidad, que yo siento que el teatro de ella hace esta visión tan amplia, tan grande. Y esta idea del gran teatro del mundo, y claro, del suplicio, porque es parte del título de una de sus obras, colonial, porque el águila y la serpiente, ¿verdad? Tiene que ver con estos temas, hasta el placer postrevolucionario, y el placer porque es suplicio, y postrevolucionario porque ahí está, entre Villa y una aguja. Es decir, esto era ¿verdad? No quiero decir sancocho, que decimos en Puerto Rico, pero eran mis preocupaciones y mis intereses. Y ahí metí también a Molière. Este debate entre tragedia y comedia, esta chistosísima visión y trágica visión de la muerte de Molière, que se muere en la obra, en el escenario. Él mismo representando. Así que por eso yo decía que era autobiográfico en el sentido de que está reflexionando sobre el poder del teatro y sobre esta tensión entre la voz de lo sublime y esa voz de la irreverencia que están siempre presentes. Y claro, ahí está Villa, que es un texto que ha viajado muchísimo, el texto entre Villa y una mujer desnuda. Tuve que leer, me hizo leer en el proceso el texto ecuatoriano que se llama Entre Marx y una mujer desnuda, es decir, que yo personalmente desconocía y tuve que conocer y procesar. Así que estas son las partes fascinantes. Ya en la segunda parte quería ya meterme con el tema de la muerte. Me parecía que era ineludible. Estaba en la obra sobre la Inquisición en el nombre de Dios, en el asesinato de Trotsky, por supuesto, en Backyard, ni decirlo, pues por supuesto se trata de los feminicidios, y entonces en ese último capítulo del Narco, me parece que fue una forma que me ayudó mucho porque era retomar el humor y la muerte. Ya entonces se convertía en un cierre un poco, bueno, raro, pero muy fascinante. Y debo confesar que en un momento dado tenía 7 obras analizadas y la introducción. Y yo dije, no, esto no funciona, está cojo, me falta algo. Y entonces ahí me meto con el Narco y fue la experiencia más grande.
Así que en ese sentido, esta división es artificial. Claro que puedo analizar Max Villa, entre Viérgamo y Menuda con el tema de la muerte, o Aguilar Sol también, la tragedia de la conquista, pero sentía que yo quería llevar al lector del libro a destacar ciertos aspectos y darle prevalencia o menos a otros. Gracias por la pregunta. Aquí tengo muchas más, no las vamos a hacer para poder escuchar también a Sabina y para no comer tanto tiempo, pero yo tengo mucha curiosidad por varias de las cosas que tú dices. Y tú has trabajado mucho, Prisi, todo el teatro, mucho del teatro latinoamericano, esto vinculado al exilio, vinculado a la crítica del poder, etcétera. ¿Cuáles serían los lazos que tú percibes en el teatro de Sabina con otras autoras y otros autores, otros dramaturgos latinoamericanos, para empezar? Pues mira, siempre esto es consabido. Y yo incluso, lo consabido es el elemento sociopolítico en el ámbito latinoamericano. No obstante, mi tesis doctoral fue una rebeldía contra eso, contra que la idea de imponer una lectura política a todo lo latinoamericano. Yo recuerdo, hay una pieza muy bonita que se titula Vejigantes, de un puertorriqueño, y todo el mundo en Puerto Rico era sobre racismo, Francisco Arribí, sobre racismo, la abuela negra escondida con el turbante, y todo el mundo leía eso en términos muy puertorriqueños, muy caribeños, muy racistas. Estoy en un Cornell haciendo el doctorado y viene mi profesor de Austria y hace una lectura, John Cronick hace una lectura de otra cosa. Me obligó a ver la obra de otra manera. No, claro, no se va a borrar lo sociopolítico, etcétera, pero me obligó a decir un momento, ¿qué es el teatro? ¿Cómo se conjugan las voces? ¿Cómo se amalgaman? ¿Cómo funcionan? Y él estaba analizando la danza, los movimientos, la musicalidad, y nosotros habíamos estado sordos a todo eso, y ciegos, dentro del marco, ¿verdad?, puertorriqueño y político puertorriqueño. Así que en ese sentido, yo vi o sentía que estas otras obras también, muchas obras latinoamericanas, están metidas en temas muy de resonancias políticas, vamos a decirlo así, resonancia. Sin embargo, mi pasión siempre ha sido esta otra, o cómo dialogar con esa maestría teatral, la maestría de los diálogos, de la montaje, la escenografía, la capacidad de llevar a un clímax o no llevarlo. Y sobre todo, lo que me ha interesado y que yo creo que es común en el teatro latinoamericano es la ausencia de respuestas. El teatro latinoamericano se rehúsa, el buen teatro latinoamericano, se rehúsa a dar respuestas. Esa puerta abierta no es ambigüedad en el sentido más ¿verdad?, básico de la palabra, sino un reto de ahora. Y por eso muchas obras del teatro latinoamericano son de 2 años. Y no hay resolución. No hay resolución. O lo que se enfoca es la crisis. Y ahí se queda, y a quién le toca enfrentarse con esa crisis. Así es que en ese sentido, yo cuando leo a Roberto Cossa o a Patricia Zangaro, que son dramaturgos argentinos, pues claro, me he nutrido, se han nutrido de estas lecturas, eso, y veo ese mundo. Claro, en la Argentina y México son los mayores productores de teatro. Una vez di un curso sobre México y Argentina en el teatro porque quería buscar eso mismo que me hablas, viendo y buscando estos momentos. Claro, con el curso del Teatro del Exilio me dio la oportunidad de examinar el exilio simbólico, el exilio geográfico, el exilio ético, es decir, toda una serie de representaciones del exilio en Argentina, en el Caribe, en la frontera entre Estados Unidos y México, etc. Así es que yo veo ese elemento en común, ese común denominador de la tendencia a pensar que es un teatro
exclusivamente político, y yo digo que no lo es. Es un teatro muy maduro, muy maduro. El latinoamericano, relativamente joven, yo diría del principio del siglo XX, en el sentido de darse a conocer, pero nace maduro, y a mí eso es una visión muy extraña. No, no es bebé, siempre aparece. Siempre tengo esa sensación es una sensación muy subjetiva, ¿verdad? Pero en ese sentido lo conecto esas vertientes, preocupaciones del teatro latinoamericano y cómo va de lo micro a lo macro, ¿no? Cómo se van juntando. Gracias. Me gusta eso que dices, nace maduro, porque pienso, no, nunca lo había pensado así, pero en realidad pasa con toda la literatura latinoamericana. Porque depende que entendamos como comienzo, ¿no? Si vamos a hablar solamente del Periquillo Sarmiento, como que queda fuera. Pero si hablamos de la literatura contemporánea a partir de la modernidad, digamos, lo moderno y lo contemporáneo, claro que es una literatura madura desde el comienzo, porque América Latina nace también ya con una cultura armada, ¿no? Más allá de las mezclas que puede haber en nuestro propio territorio. Pero está interesante plantearlo así, podríamos hacer algo mejor con eso. Solo voy a decirte una cosa sobre el humor en distintos espacios. Si tú lees La Nona de Cosa, que también te mueres de la risa. Claro. Es una tragedia brutal, horrible. Claro. Y mis estudiantes riéndose. Claro, es que te pilla o por ejemplo, Quíntuples en Puerto Rico, un texto de Luis Rafael Sánchez. Te mueres de la risa de principio a fin, pero el sustrato es terrible, colonial, represivo, machista, y no para ahí, ¿verdad? Así que eso siempre está el humor siempre aparece, y lo he tratado de buscar también en el teatro latinoamericano, di un curso sobre el humor en el teatro latinoamericano. Y fíjate que ahora que hablas de Luis Rafael Sánchez, va un poco por lo último que quería comentar, y que más bien preguntar y que comentaras tú, Priscila, es que tú dices en algún momento y usas estas frases: el teatro de Sabina es un teatro no autoritario ni prescriptivo, que me gusta muchísimo. Pero lo junto con el tema de la cultura popular. Ahora hablaste de Luis Rafael Sánchez y viene como anillo al dedo. Y a mí me recuerda en mucho este no autoritarismo de la voz de la dramaturga, que se contrapone, me imagino, cuando hace trabajo de dirección, porque ahí hay que marcar pauta, ¿no? O no sé, ya nos contará. Pero me recuerda mucho a Manuel Puig, que es un personaje que yo amo por sobre muchos otros escritores, que además amó México y decidió vivir en México, porque esa cultura popular, que es lo que él llamaba, lo que nos dio la educación sentimental a los latinoamericanos, era la que él quería, y en México estaba presente y viva. Pero hay este juego de lo no autoritario, que además Puig lo dice de manera explícita. Él dice en un momento, cuando muy jovencito se ganó la beca para irse a estudiar cine a Chinechita, de pronto dice: pero yo cómo voy a ser director de cine si yo no me sé parar ahí y decirles a los demás qué tienen que hacer. Yo mejor me pongo a escribir. Y empezó a escribir. Le pidieron una página y escribió el monólogo de una tía, y es el germen de la traición de Rita Hayworth. Entonces hay algo que mezcla en América Latina la cultura popular con eso que la Escuela de Frankfurt seguía llamando alta cultura, no importa, ya no lo llamemos así, pero hay esta mezcla cultural con el humor, y con una idea de nacimos, quizás podríamos plantearlo así, tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, nacimos como cultura propia, si es que eso existe, huyendo del autoritarismo, ¿no? Y eso estaría un poco, lo vincularía yo con la literatura en general, pero especialmente con la dramaturgia de Sabina. ¿Qué piensas? Sí, mira, cuando hablabas pensaba en algo bastante, bueno, en ejemplos sobre todo, pero siempre cómo atacar el poder
desde una postura no poderosa y no autoritaria. Y a mí eso es lo que más me fascina de ese teatro de Sabina, que puede haber unas posturas, ¿verdad? Que yo leo entre líneas o las veo, o creo que están allí, que son firmes, podría decir, por ejemplo, el feminismo, pero entonces se insertan elementos que permiten cuestionar, no el feminismo, sino elementos que te desencajan. Que entonces, porque si no sería, aquí está blanco, negro y gracias. Y esta es la solución, hagan esto. Sino que, entonces, por eso uso la imagen del salir, que es darle el giro de tuerca al otro lado de la moneda, pero viendo el reverso y el inverso, los dos a la vez. Y eso es lo que es fascinante. Me parece que el aspecto de la cultura popular lo vemos en Entre Villa y una mujer desnuda, en donde hay, para mí, unos planteamientos muy interesantes sobre la globalización, sobre, ¿qué más? Relaciones humanas, ridículo hasta el cansancio, la Revolución Mexicana, todos los guiños posibles, y ahí está el relajo y el chiste, el cañón en escena, bueno, todo lo que el público ha recibido con gran entusiasmo. Igual con el narco, son temas que son totalmente relevantes y que son a propósito del momento en que estamos viviendo. Así es que ese diálogo. Quizás la Inquisición no lo es, pero trae a su vez todas otras puertas que sí son positivas. Yo hice una cosa en Molière, que era que Sabina al final pone un ángel de la risa que entra al escenario. Y todo el mundo se cae y entra el ángel de la risa. Y a mí me dio la gana de pensar que esto tenía que ver algo con el ángel de la independencia, ¿verdad? Y yo dije, bueno, me lanzo. Eso puede ser, no le voy a preguntar a los autores, ¿verdad? Aquí yo tengo un poco de potestad de ver cómo empatar, porque estos textos de Sabina, que algunos son, tienen lugar en México y otros no, y entonces cómo se va formando ese, no sé, creo que era un atrevimiento, pero me dio ese impulso de pensar, incluso en cosas de la cultura monumental de este país. Sí, ya vamos a cerrar por lo menos mi parte o este diálogo contigo. Prisi, yo pensaba, solamente Sabina puede poner a dialogar. Solo Sabina puede poner a dialogar en una obra al mismo tiempo a Frederick Katz y su monumental villa con Woody Allen y Los sueños de un seductor. Solo Sabina. Así que, pues, nada, yo ahora eres tú la que le va a hacer las preguntas, pero cuenta eso que decías. Primero vamos a darte un aplauso, Sabina. Sabina ha sido muy generosa conmigo, con material, respondiendo a correos, y eso no siempre ocurre. Así que yo me he beneficiado de esta generosidad. Yo creo que si se metía más a la mesa sale más en pantalla. Sí. Ya. Me siento que yo veía muy fina. Un poquito. Sí, pero la tengo que ver a ustedes. Porque sí, me siento pero además me siento familia con ustedes. Son muchos años de amorosa conversación intelectual, estética, sobre todo. Entonces, y aventuras compartidas. Priscila fue la primera persona que me llevó de tour por las universidades norteamericanas. Yo sentía muchísima culpa de que le decía a Priscila, pero ¿cuántos artículos tengo que escribir? Y se lee el mismo, no en cada universidad. Y sentía yo que era una psicópata yo, ¿no? Entonces me decía, no se supone que tengo que preparar algo nuevo. Me dijo, no lees lo mismo, digo, como función de teatro. Y entonces en la universidad número 8 yo ya estaba, bueno, con una soltura, ya estaba en el ensayo número 8. Me llevó a universidades
muy importantes donde aprendí mucho. Aprendí mucho de Priscila. Priscila fue mi traductora a ese mundo académico, que para mí era muy remoto, porque yo me formé en los escenarios. Eh, Fui alguna vez a la UNAM a entré a la facultad de teatro, de letras, a la sección de teatro, y al tercer día dije, aquí no voy a aprender teatro, eso es obvio, nada más voy a tener miedo de entrar a un foro, y me fui a ser actriz y aprendí a hacer teatro en el foro, y incluso conocí por esa época a Emilio Carballido siendo asistente de dirección de una obra que montó Abraham Moseransky de Carballido, y Carballido me dijo, no vayas a la academia. Y le creí porque me convenía muchísimo. Entonces Priscila me lleva a estas universidades, me presenta a estos profesores sabios, muy interesantes, me presenta a Jacqueline Wixler, tarde o temprano nos conocimos en México, creo que en casa de Carballido, pero empezamos a formar esta familia con extrañísimos nódulos, por ejemplo, Kansas. Jamás pensé que iba yo a ir a Kansas, y de pronto estaba yo en Kansas leyendo por primera vez teatro latinoamericano. Porque en México no leemos teatro latinoamericano, no están los libros, estaban en la Universidad de Kansas. Y todo el tiempo Priscila introduciéndome a esto, y sí me decía, voy a escribir un libro sobre tu teatro, y al principio dije, qué fantástico, una mujer tan inteligente y tan articulada, que hace continuamente sentido en estos niveles muy vaporosos de lo abstracto. Para mí lo son. A mí me costó muchos años poder hacer sentido en lo abstracto porque venía, insisto, del foro, del vestuario, de los zapatos. El intelecto para mí es un peligro en el teatro. Si yo pongo a alguien a tratar de hacer sentido en el teatro, se me vacía la puta, ¿no? Porque la meta es la vida, crear la emoción y la experiencia estética. Y el intelecto es el no en el teatro. Entonces, era para mí un deslumbramiento escuchar a Priscila. Ya después del tercer año que me dijo que me iba a escribir el libro, ya decía, creo que Priscila cree que yo quiero que escriba un libro. Entonces, en lugar de decirme, ¿cómo estás, Sabina? Me decía, ¿puedes escribir un libro? No. Y decía, está perfectamente. Creo que nos vimos en Puerto Rico también, en un festival de cine que fuimos a presentar entre Pancho Villa y una mujer desnuda. A mí me fascinó el libro de Priscila. Es una lectura que yo no tengo de mis obras, lo que no significa que no es una lectura verídica. Incluso probablemente es una lectura más interesante de mis obras porque captura un momento geopolítico, también, y esto comparto con Priscila, una gran conciencia del momento del relato. Como feministas que somos, entendemos el relato como algo que se va desenvolviendo y tiene momentos históricos. Igual que las feministas hemos dado al traste con esto del género, no creemos en el género, es algo que se va haciendo, igual con el relato. Yo creo que ese es la gran hallazgo y rompimiento del feminismo. Y cuando leía a Priscila me recordaba cosas muy personales, muy íntimas. Esto que dices que es un teatro antiautoritario, lo es. Yo nunca lo había puesto en esas palabras. ¿Pero por qué es antiautoritario? Yo cuando era niña, siempre me pareció muy extraña la palabra.
era algo que me negaba mi existencia. Dice Descartes, pienso, luego existo. Yo siempre he sentido lo contrario. Existo y a veces pienso. Y generalmente tonterías. O sea, pienso cosas que no son definitivas ni tienen por qué ser. Me ayuda para alucinar el lenguaje y para alucinar con otros y envolver y ponernos todos de acuerdo en una alucinación. Para mí eso es el teatro. Se reúne una cantidad de gente y alucina junto. Se cuenta una historia que es claramente el escenario no es el lugar donde están sucediendo las cosas, pero todos concedemos de que está sucediendo. Pero a mí el lenguaje también ha sido el enemigo. O sea, hago teatro y ahí es mi aliado, y entonces yo soy la orfebre de esto, pero es el gran enemigo. Lo que me esclavizaba como judía, como mexicana, como mujer sobre todo. El relato estaba escrito en contra mí. Y desde niña lo sabía. A mí me costaba mucho trabajo ir al día del niño. Lo hemos platicado con Sandra hace un rato que lo platicamos, no sé si te acuerdas. Yo decía, a mí me dolía, me hería ir al día del niño. Sí, ¿por qué carajos estoy negada yo? No, después hay gente que dice, ¿es buena idea lo del lenguaje inclusivo? No, es justicia social. Es muy enajenante ser negado en el lenguaje. Y toda mi educación el relato me negaba y me negaba y me negaba. Después voy a una escuela religiosa y estudio la Biblia, una Biblia donde dice que está prohibido que las mujeres lean la Biblia. En México, deseamos cada viernes irnos a Jerusalén, ¿no? En hebreo, estamos en México muy cómodos. Entonces, el lenguaje como enemigo terrible, creador de grandes confusiones, ¿cómo domar esto o renunciar totalmente a esto? Yo tuve una época de adolescente que dejé de hablar. Volví a hablar porque mi madre es psicoanalista y me quería meter en un hospital psiquiátrico, entonces dije, no, sí voy a volver a hablar. Esto es terrible, como mi personaje. Es que el lenguaje ha sido el enemigo. Entonces, ¿cuánta gente se ha muerto por los relatos? ¿No? Toda mi primera etapa, lo que tú hablas en el nombre de Dios, Priscila, es que, de hecho, yo escribo eso a raíz de mi descubrimiento de la experiencia homosexual, ¿no? Empiezo a ver que es terrible que porque en ese momento me estaba gustando una mujer, de pronto yo ya estaba en peligro de ir a la cárcel y de ser violada y acuchillada, y entonces pienso en mi identidad judía y digo, así era, y escribo el nombre de Dios, porque ya entendí este momento de la Inquisición, lo que se debe haber sentido no ser católico y estar en México con gente que te quiere matar por cosas que piensas. No me hacía totalmente sentido y muchas cosas están transferidas. De ahí el humor, porque lo está escribiendo alguien que cree que básicamente es una locura la autoridad que los seres humanos le hemos dado al lenguaje. Entonces, a mí mismo me da risa cuando me pongo muy seria a escribir sobre la Inquisición con los textos en mi escritorio, los textos originales del relato, de las torturas, y de pronto se me sale la risa de que están matando a alguien porque dice que no cree en Jesucristo en el madero. Y digo, pero es que eso había sucedido 16 siglos antes. ¿Se puede estar loco? Estaban locos. Es todavía más complejo porque entiendo también, y con la edad lo he venido entendiendo y mi incursión en la política, como analista política más bien, de la intención de que el relato no tiene un sentido a todos. Pero siempre veo el abuso y siempre veo las exclusiones. Bueno, y de allí que creo que fue Jackie que una vez platicando por teléfono o por
internet, me dijo, tú eres postmoderno. Sí, fuiste tú, ¿verdad? Entonces dije, ¿qué es eso? Pues, no sabía. Como decimos, no es posible. Pues sí, claro. Entonces cuando empiezo a leer, me deja de tarea, me da mi lista de libros y me pongo a leer sobre posmodernismo y digo, pues insalvablemente lo soy. O sea, y mi generación de mujeres necesariamente tenemos que ser posmodernas, o si no, ¿cómo sobrevivimos? Solo relativizando la importancia del lenguaje podemos sobrevivir. En fin, entonces leer tu libro para mí ha sido como una ruta paralela que me hace preguntarme cosas muy íntimas y encontrar palabras que no tenía, como por ejemplo romper la autoridad del lenguaje. En alguna parte dices eso y digo, pues sí, y lo entiendo profundamente, lo encuentro muy acertado, las lecturas que tienen que ver con mi país, por ejemplo, estas están borradas. En mí siempre he tratado de no ser mexicano, en el sentido de no ser una ilustración de lo mexicano. Me enoja mucho esa parte de la cultura latinoamericana que descubrí también en las universidades norteamericanas, que yo sentía que a veces los alumnos me preguntaban cosas como, ¿y allí en África, cómo se escribe? Y yo decía, es que somos igualitos y compartimos la misma cultura y ustedes nos están poniendo en un rincón, en fin, muchísimas cosas que me resonaron continuamente en el libro, cosas que me llevaste a leer. Yo no había leído el cuento de Borges sobre la comedia y lo leí, y en ese momento, como me encanta Borges, dije, intertextual, voy a hacer intertextual. Y lo puse, la maravilla del internet, que pones el nombre del libro de Borges, del cuento de Borges, te sale inmediatamente. Lo leí, muchas referencias tuyas, hice eso, lo disfruté mucho. Te agradezco mucho. No, no sé exactamente el sustantivo. Tu pasión, bueno, sí, pero esa es tuya. Pero, bueno, me siento afortunada que haya capturado tu pasión, lo que he escrito. Yo sí creo que esto de la autoridad es bien importante, que recorre todo el libro, porque finalmente, para mí el feminismo es el movimiento social. Puede ser que estoy equivocada, pero para mí es eso, que busca el gobierno conjunto sin autoridad. Esa es la gran utopía del feminismo, ¿no? ¿Cómo nos organizamos sin oprimirnos? Gracias. Creo que ibas a invitar. Sí, por favor, sé que nos hemos extendido un poquito. Ya lo está adelantando. Si alguna persona quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a los integrantes de la mesa, por favor, hay micrófono para que lo puedan hacer. ¿Puedo preguntar? Sí, dos cosas. Por un lado, entiendo que esto se está transmitiendo por Facebook y que probablemente entonces quedará registrado, ¿no? Porque creo que ha sido una conversación muy importante para los estudiosos de Sabina, interesados en el teatro, en la cultura mexicana, en la cuestión de la mujer. Realmente hay tantos temas valiosos que se han tocado que esta conversación es casi merece ponerse por escrito, ¿no? Sería un gran libro, ¿no? También, ¿no? Pero en ese sentido les agradezco y para mí ha sido una especie de banquete intelectual esta presentación. Así que agradezco también a ustedes, los de la librería Bonilla, que han hecho posible este evento. Quería decir eso solamente. Gracias. Gracias, amigos. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, yo solo quería decir y agradecerle tengo una lista de agradecidos en mi libro a todos, pero, y cuidado que me puedo poner muy llorosa, a mi esposo, quien, ¿verdad? No solamente, como digo en el libro, comparto
la pasión por la literatura, sino un amor sin límites, y eso me regocija muchísimo. Y a mi hijo, que está en los Estados Unidos, ya escribiendo su tesis doctoral en literatura comparada, y como dijo Sandra, pues su alumno, y es escritura creativa, y son muy ingeniosos, y esto ha sido muy especial porque me ha acompañado en este periplo personal, así que algo académico que significa mi vida profesional entrelazada, trenzada con mi vida personal. Y otra vez agradeciendo a Sabina que haya producido este corpus inmenso de obras. Hay cuantas no se estudian, pero bueno, es un primer paso y ya vendrán otra gente a seguir en este viaje. Y quizás caduca alguna idea o lo que sea, pero aquí está para abrir a un diálogo. Gracias, Sabina, de verdad, y a mis colegas y amigas que han estado aquí conmigo y que han sido tan generosas. Gracias. Queremos cerrar en este caso la presentación de Asalto al Escenario de Priscila Meléndez, pero antes nos gustaría, bueno, solicitar a la integrante de la mesa si pueden tomar una foto oficial para la librería. Si también invitamos a Sabina, por favor, a y al público, gracias por estar aquí con nosotros, a Laura, a los amigos. Gracias. A ustedes.